Vamos a cambiar ahora de tema. Estamos en directo vía Skype con el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Buen día. Bueno, Pablo, contame un poco. Hoy a las 12 arrancamos una sesión maratónica en diputados y entre otras cosas se iba a tratar esto del impuesto a las grandes riquezas. ¿Qué opinás vos al respecto? El Frente de Todos obviamente está haciendo fuerza para que se apruebe. Juntos por el Cambio ya dijo que iba a votar en contra. Pero en el caso de que esto se apruebe, ¿a qué sectores debería ir lo recaudado, según tu visión? Bueno, en primer lugar te quiero decir que nosotros como Central de Trabajadores somos impulsores del proyecto y estamos respaldando abiertamente e inclusive vamos a ser parte de la caravana que se va a hacer hoy a la tarde en Buenos Aires y en distintas ciudades, aquí también en la Argentina, porque la verdad que entendemos que en un momento crítico como que el que vive el país es fundamental que aquellos que tienen mucho dinero, que han amasado grandes fortunas, puedan hacer un aporte, como lo venimos haciendo la mayoría de los argentinos, porque a los trabajadores les cobran el impuesto a nuestro salario. Además, en el marco de la pandemia hemos recibido aumentos salariales muy por debajo de lo que se necesitaba para poder vivir dignamente, ni hablar de los jubilados y pensionados, porque la verdad que están atravesando una situación bastante compleja. Entonces parece que los sacrificios no deberían ser solamente de una parte, que es estos sectores que menciono. También tiene que haber un aporte que en mi criterio no debería ser extraordinario por única vez, sino que debería ser como es en Alemania, por ejemplo, que dura por mucho tiempo, no es solo un año, y es un porcentaje mucho mayor. Pero bueno, no obstante eso, me parece que es importante que se apruebe y que con eso el gobierno pueda recuperar el consumo en nuestro país. ¿Cómo se recupera el consumo? Bueno, tiene que haber un aumento de emergencia para jubilados y pensionados y un aumento de emergencia para los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué digo un aumento de emergencia? No estoy hablando de un bono, porque un bono se diluye en 2 días, se lo gastan en la fiesta y después ya no lo cobran nunca más. En cambio, hablar de un aumento es un aumento que va al sueldo y que obviamente queda definitivamente ahí. Y cuando se haga el cálculo de la movilidad jubilatoria, que se está estudiando, se está discutiendo para aprobar y que ya está discutiendo el Parlamento, la nueva movilidad jubilatoria que es superior a la fórmula que tenía el macrismo, pero que tampoco hoy es la solución para el tema de los jubilados, porque con jubilaciones de 16.000 pesos, aplicar esa fórmula va a dar de resultado un aumento mínimo, muy bajo. Por eso nosotros decimos que hay que subir el cálculo para aplicar la base del cálculo, que es la jubilación en sí mismo, y hay que aumentarla con un aumento de emergencia y llevarla como mínimo a, no sé, a 26.000, 30.000 pesos. Una cosa así, que para eso tiene que estar en una parte del impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué será que siempre se ajusta por el lado de los jubilados, Pablo? ¿Cómo? ¿Por qué será que siempre se ajusta por el lado de los jubilados? Sea cual sea el gobierno de turno. Falsa. Hay una creencia falsa de que los jubilados, bueno, viven con los hijos y que los hijos lo van a mantener y que para qué quieren más, cuando en realidad cambió totalmente eso. Yo recuerdo que mi abuelo cuando se jubiló era una fiesta porque cobraba una jubilación más o menos digna y con ese dinero él soñaba, bueno, se fue de viaje con mi abuela, se fue a pasear, porque hoy es impensable que un jubilado al jubilarse pueda ser feliz. Al contrario, es una desgracia jubilarse, porque pasa a ganar muchísimo menos de lo que ganaba, cuando en realidad tendría que ser una bendición jubilarse, ¿no? Sí, aparte no todos los hijos pueden ayudar a sus padres jubilados, no están todos en la misma situación, y menos después de 9 meses de pandemia y de crisis económica. Claro, venimos de 4 años de un gobierno que ha hecho ajustes brutales sobre los jubilados, sobre los trabajadores y la mayoría del pueblo,
fundamentalmente también los sectores de la clase media-baja. Luego de eso nos agarra la pandemia, nos termina de destrozar, y es lógico que son muy pocos los hijos que pueden sostener a los padres, porque el 80% de las familias argentinas, y este no es un invento de la CTA, es una estadística que conoce cualquier consultora, tiene deudas de mínimo 50.000 pesos, entre atraso en el pago de las tarjetas, que los intereses te comen vivo, entre la boleta de luz, de gas, o el alquiler, o algún préstamo que pidió y que dejó para pagar después que pase la pandemia, porque inclusive el gobierno también planteó que se podían dejar de pagar las cosas y posponerlas. Bueno, conclusión, pasa la pandemia, puede ser que venga la vacuna, estemos todos felices, y todas y todos felices, pero resulta que la felicidad va a ser muy a medias porque la gente no va a tener un peso en el bolsillo. Por esa razón, este impuesto puede ayudar a revertir esa situación y pasar un fin de año mucho mejor del que tal vez pudiéramos imaginar hoy. ¿Vos pensás tal vez que todas estas familias, vos me hablabas del 80% que tienen deudas, ¿no?, entre alquiler, pago de servicios, tarjetas y demás, de alguna manera debería salir una ley que les condonaran estas deudas, o no sé, que se las reacomodaran de alguna manera? No hay posibilidad, porque la gente no puede asumir que pagarlas en cuota, porque sigue pagando en cuota, no es que, es decir, a partir de ahora la gente tiene un salario digno y entonces una jubilación espectacular, y entonces, bueno, lo que quedé debiendo lo puedo pagar en cuotas, no, porque las deudas se les siguen acumulando. Entonces, como mínimo, hay que arrancar de cero. La nueva normalidad en la Argentina también debe representar ayudar a combatir la pobreza de verdad. Y la pobreza se combate condonándole las deudas, entre otras cosas, condonándole las deudas a esta familia. El Estado debe hacerse cargo de eso. El Estado argentino ha hecho cosas impensables a lo largo del tiempo, inclusive hacerse cargo de la deuda privada luego de la salida de la dictadura militar. Cavallo, por ejemplo, estoy hablando de la prehistoria casi para algunos jóvenes, pero bueno, hay que conocer la historia. Cuando salimos de la dictadura militar, Cavallo le condonó la deuda, cuando estábamos saliendo, a los privados que tenían. Y esto se hizo cargo el Estado de la deuda. El pueblo argentino se tuvo que hacer cargo de una deuda que habían contraído las organizaciones privadas. En el caso de ahora, lo que estamos diciendo es condonar deudas que son mucho menores a aquellas que se condonaron en aquella oportunidad a las familias argentinas, que creo que es mucho más patriota hacer eso que lo que se hizo en aquel momento, ¿no? ¿Y no sería también mucho más patriota que los diputados, los senadores y los representantes del pueblo de alguna manera también hicieran un esfuerzo y se bajaran el sueldo? Esta es una pregunta obviamente recontratrillada ya, y la respuesta es conocida, es un no rotundo, porque nadie lo ha hecho ni lo va a hacer nunca. Lo que pasa es que no sería... a mi entender, justo creer que vamos a reducir el gasto por ahí. Esto es la misma fábula o la misma mentira trillada. Justo hoy es el Día de la Militancia, y hablar de sonceras que parecen mentira, una frase famosa de Arturo Jauretche, que fue uno de los que elevó la categoría de militante político. Recordarlo en esta fecha me parece importante en esta charla. Hay sonceras que por repetida parecen verdad, decía Jauretche. Y te pido disculpas, no lo tomes a mal, pero el tema de querer bajarle los sueldos a los diputados y a los senadores es una cosa tan trillada como vos decís, que ya es una soncera, porque en realidad siempre que hay que bajar el gasto público se recurre al caballito de batalla de bajar los sueldos a los diputados, pero también bajar los sueldos a los trabajadores estatales. Ya se hizo eso acá. Y no redundó en un beneficio para el pueblo argentino. Entonces me parece que hay que buscar dónde se gasta de más. Y se gasta de más cuando una empresa eléctrica te cobra 5.000, 7.000, 10.000 pesos de luz y en realidad te da un servicio pésimo. Entonces ahí es donde vos tenés que ver que el Estado
además la subsidia, está gastando un montón de plata que no tiene nada que ver con el presupuesto que implica mantener el Congreso de la Nación. Además, ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a bajar los sueldos de los diputados y los senadores? ¿Y cuánto ganan los periodistas que trabajan en los medios nacionales, por ejemplo? Los que están en la televisión. No sé, un conductor como... No tanto como los diputados y los senadores, Pablo, eso te lo puedo asegurar, mucho más. Sí, te puedo asegurar que Santiago del Moro cobra muchísimo más, que la Nata cobra 1000 veces más que un diputado y un senador, y que cualquiera de esas figuras cobran una cantidad. Un diputado ocupa el lugar que en algún momento ocupó Alfredo Palacios, el lugar que ocuparon diputados de esa talla, Ortega Peña y tantos otros famosos diputados de la Argentina. Entonces, después que no cumplan la función que nosotros como pueblo quisiéramos que cumpla, es otra historia. Nosotros tenemos la responsabilidad de controlar que hagan las cosas en favor de la gente que los votó, no en favor de sus intereses personales. Son dos discusiones diferentes. Pero me parece que el problema de la reducción del gasto no pasa porque los diputados o la dirigencia política se baje el sueldo. En todo caso, que haya una cierta dirigencia política sindical que robe, bueno, eso sí es lo que hay que terminar. Y para eso tiene que haber modificación de las leyes en Argentina que no permitan que esta gente termine entrando pobre y saliendo millonario. Te hago la última, Pablo, y con esto cerramos. Vos hablabas de las empresas de electricidad, por ejemplo, que te cobran cifras siderales y te dan un pésimo servicio. Ya se viene el descongelamiento de tarifas. Es uno de los temas que le estábamos planteando al gobierno, por eso la CTA está organizando una jornada de movilización para mediados de diciembre en todo el país, con epicentro en el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Buenos Aires, por el reclamo que te acabo de mencionar, que es el aumento de emergencia a jubilados y el aumento de emergencia a trabajadoras y trabajadores. Y también ahí planteamos el tema de la condonación de las deudas a las familias y también planteamos el tema de lo que me acabas de mencionar. Del descongelamiento de tarifas, o sea, que se mantengan congeladas un tiempo más. Que se congelen un año más, porque este año estuvieron congeladas. Entonces nosotros entendemos que no hay necesidad de aumentar las tarifas. Creemos que tienen que mantenerse en el mismo precio, que ya es muy elevado. Porque vos pensás que si una familia paga 7.000 pesos de luz y gana 35.000, es una locura lo que está pagando. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.